Villahermosa, México. El gobierno mexicano desveló hoy un busto del expedicionario español Juan de Grijalva y una placa en conmemoración de los 500 años de su llegada, el 8 de junio de 1518, a las costas del actual estado mexicano de Tabasco. El busto de Grijalva y una placa con la leyenda, Tabasco, 500 años, encuentro de dos mundos. La mejor tierra que el sol alumbra, fueron el acto central de la conmemoración en Villahermosa, capital del suroriental estado de Tabasco. El gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez, encabezó la conmemoración en el Centro de Investigaciones de las Culturas Olmeca y Maya, CICOM, a la que acudieron representantes de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y de la Embajada de España en México. Por la Embajada Española participó Miguel Utray Delgado, consejero cultural y director del Centro Cultural de la Embajada de España en México, y en representación de la Secretaría de Cultura lo hizo su director general de Vinculación Cultural, Antonio Crestani. Además se hizo un recorrido náutico similar al que Grijalva hizo al llegar el 8 de junio de 1518 a la desembocadura del río que ahora lleva su nombre, cerca del puerto de Frontera, Tabasco. Núñez afirmó que en perspectiva de las interpretaciones de la historia universal, en la llegada de Grijalva a México se puede hablar de un encuentro de culturas, a pesar de todas sus vicisitudes políticas, económicas, religiosas y sociales. Foto. La llegada a las costas tabasqueñas de Grijalva supuso el comienzo de la historia de México, ya que se trata del primer contacto cultural de los europeos con los habitantes de estas tierras, señaló el gobernador. El encuentro, apostilló, derivó en la primera interacción basada en el diálogo y la convivencia. Con ello se dio inicio a la etapa del mestizaje que se viviría durante más de 300 años en la época colonial. En Tabasco ese proceso comenzó hoy hace 500 años cuando Grijalva llegó a nuestras tierras con 4 navíos provenientes de la isla de Cuba. Crestani, representante de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, subrayó la importancia cultura que el CICOM, el lugar que a partir de hoy albergará el busto de Grijalva y la placa conmemorativa de los 500 años. En este emblemático lugar se encuentra el más importante corredor cultural de la ciudad, donde hoy se desvela el busto de Don Juan de Grijalva, un personaje cuya expedición lo llevaría a encontrar el río que adquiriría más tarde su nombre. Comentó: Grijalva, nacido en 1490 en Cuéllar, Castilla, España, participó en la exploración y en la conquista de Cuba, desde donde partió el 8 de abril de 1518 para explorar las costas de la península de Yucatán y Tabasco. Su expedición llegó a la isla de Cozumel el 3 de mayo de 1518, tras explorar las costas de la península llegó a las costas del Golfo de México, donde tuvo un combate con indígenas en lo que hoy es el actual Champotón, estado suroriental de Campeche. El 8 de junio de 1518, la expedición de Grijalva llegó a la desembocadura del río que ahora lleva su nombre en Tabasco, y su recorrido tocó tierras en los estados de Veracruz y de Tamaulipas. Después de la expedición de Grijalva, siguió la expedición del conquistador Hernán Cortés en 1519 que culminó con la conquista del Imperio Azteca y la fundación de la colonia de la Nueva España que se extendió a lo largo de 300 años. En esta nota, Tabasco Gobierno mexicano busto Juan de Grijalva español conmemoración.